Vamos a leer la escritura, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo precisamente del versículo 23 hasta el versículo 31. Leo y dice así: Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Bendita sea la palabra de Dios. Es una experiencia gloriosa lo que vemos aquí. Cuando tú lees el capítulo 4 en el libro de los Hechos, te vas a encontrar con una iglesia que empieza a sufrir persecución. Tenemos ahí a algunos de los apóstoles que son detenidos porque sanaron a un hombre que estaba enfermo y hubo un milagro glorioso, un hombre que tenía décadas enfermo, delicado de salud. Y el Señor, a través de los discípulos de la iglesia, obró un milagro glorioso en la vida de este hombre. Fue impactante, hubo un escándalo. Y entonces en el capítulo 4 se describe cómo es que ellos son llevados detenidos por la guardia de los sacerdotes. Y en ese particular día había una reunión en donde estaban los gobernantes y estaban los sacerdotes, estaban todos los principales que gobernaban esa área en Jerusalén. Y ahí en esa reunión aprovecharon que estaban estos detenidos y los mandaron llamar para poder juzgarlos y ver qué hacían con ellos, porque estaban causando un problema. Me encanta el libro de los Hechos porque en otro pasaje habla de cómo la iglesia en otra nación estaban trastornando al mundo entero. Y así fue una descripción de uno de los paganos en otra ciudad. Dijo: estos, en una acusación, dijo, son los que trastornan al mundo con el mensaje del mentado Jesús, ¿verdad? Aquí en Israel es un momento sensible porque de por sí están evitando un levantamiento social y político que ya había estado sucediendo años antes incluso de Cristo. Había habido varios intentos, antes del ministerio de Cristo, varios intentos de levantamiento. Algunos partidos políticos como los celotes habían buscado de alguna manera hacer una sedición pública, un levantamiento para poder echar a los romanos de ahí del área de Israel y de Judá y toda esa área. Bueno, en este momento Cristo ha dejado a la iglesia en su misión y es un momento crítico, un momento de persecución, un momento en donde empieza la primera advertencia. Están detenidos
Y el pasaje nos habla de lo que presenta como argumento los discípulos, y ellos comparten el Evangelio de Jesucristo, y ellos presentan a Cristo, y ellos hablan de Cristo. De hecho, una advertencia que le hacen es: no vuelvan a predicar del dichoso Cristo. Una de las molestias también de los saduceos es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, era un problema de muchos años atrás entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos a favor de la resurrección, los saduceos en contra de la resurrección de los muertos. Ellos decían: no, después de la muerte se acaba y no hay más resurrección de los muertos. De hecho, ellos no creían en ángeles, no creían en seres celestiales, y yo estoy casi seguro que dudaban mucho de la venida de un Mesías. Claro que dudaron al punto de que el Mesías estuvo allí y no pudieron discernir el tiempo de su visitación, como dice la Escritura. Entonces, son varias complicaciones. Uno, están hablando de Jesús, alguien que mataron y que no querían hacer un mártir político que fuera una causa de levantamiento en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Tampoco querían aceptar la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces había varias cosas en contra de los discípulos, y aparte el escándalo de una sanidad divina. ¿Qué hacemos con los discípulos? Dice la Biblia que ellos se pusieron a hablar y se pusieron a tratar de ver cómo poder ayudar a la ciudad, a la situación, y callar a los discípulos. Cuando le preguntan a los apóstoles, ellos predican, comparten y hablan de Cristo tremendamente, pero les advierten al final. Le dicen: ¿saben qué? Nosotros les advertimos. Dice que les amenazaron. Dice el versículo 17 del mismo capítulo 4: mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Versículo 18: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Que no hablen, no enseñen, cállense, que se acabe la obra. Pero Pedro responde. Pedro, ahí sí, lleno del poder Espíritu Santo, ahora sigue siendo arrebatado y firme, y él dice: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, Dios me manda a hablar de Cristo. Yo, ¿cómo me voy a callar de Cristo? Yo no voy a cerrar la iglesia. Si el hombre me dijera: es que cierra, porque ya no hay que hablar la palabra de Dios, porque ya no puedes funcionar. No puedo cerrar la iglesia, porque ¿qué es más importante? Hablar las Escrituras. Cerramos ahora con el COVID, sí cerramos. Fue otra cuestión diferente, fue algo general. Pero si llegara alguien y nos dijera: cierren, no pueden funcionar, pues no va a pasar, no va a pasar. Si alguien nos dijera: cállate, no hables del Señor, no va a pasar. Aquí dice la Escritura, no nos podemos callar. Ahora, lo que nos centra el día de hoy es ver la oración bíblica, la oración a partir de los salmos que usan la iglesia primitiva en este caso. Y vemos en este capítulo, en el versículo 23, cómo es que llegan los apóstoles, Juan y Pedro específicamente, y hablan con la iglesia y le dicen: hey, tenemos que hablar con ustedes de cómo nos amenazaron y las advertencias que tenemos. Vamos a orar. Así que se reúnen y hacen una reunión de oración. Y cuando están ahí, dice la Escritura que todos con un mismo sentir. La dirección del Espíritu a esta oración fue hacia las Escrituras. Ellos no empezaron con quejas: Señor, mira estos, mira Señor lo que están diciendo, mira nos amenazaron, Señor, tenemos miedo. No, lo que ellos hicieron fue citar las Escrituras, es ir a las Escrituras y poder encontrar ahí verdades que al final de cuentas nos ayuden a poder presentar a Dios nuestra causa. Y así lo hacen los discípulos. Yo quiero que me acompañes. ¿Cómo empieza primero en el versículo 24? Dice: ellos alzaron la voz a Dios y empezaron a orar. Dice: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra.
el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que están haciendo es, Señor, apuntamos al Salmo 146, su versículo 6, exactamente donde exalta tu soberanía, tu majestad y tu máxima autoridad sobre todo lo que existe, incluidos el sacerdote, el rey, el gobernante, todos. Lo que ellos hicieron fue apelar a la autoridad. Señor, tú eres el jefe. Pero no fueron palabras de ellos, fueron palabras extraídas de las Escrituras. Los salmos dirigieron su oración de tal manera que lo que gobernó fue la verdad de Dios sobre los corazones de los que estaban ahí reunidos. No fue como que Juan y Pedro dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que tomarnos 15 días, ¿verdad? Y vámonos de aquí, vámonos a otro lado, o vamos a escondernos, vámonos a pescar un tiempo y luego ya que se calme el asunto, venimos de nuevo, nos juntamos en casas de una manera escondida para que no nos vean. Hermanos, no es así. Ellos lo que hicieron es, a ver, un team back, vamos a juntarnos como equipo y vamos a reunirnos con el jefe y vamos a presentarle la causa. Entonces lo que ellos hacen es apelar a las Escrituras, número uno, a la soberanía de Dios, a su reinado, en su poder, y citan el Salmo 146, versículo 6. Fíjense cómo sigue diciendo: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y otra vez dice, a quien por medio del Espíritu Santo, fíjense la verdad gloriosa que dicen ellos, al cual tú le inspiraste, prácticamente está diciendo. Dice el Espíritu Santo por medio de tu siervo, está diciendo, y este es otro ejemplo, ¿no?, de la doctrina de la inspiración divina, cómo es que ellos reconocen que David había sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir los salmos. En esta ocasión está mencionando este otro salmo, dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, así dice la Escritura. Salmo capítulo 2, usan el versículo 2 y el versículo 3. Y ellos están acertando porque el Salmo 2 precisamente menciona, aunque no lo menciona como Cristo en ese término griego que es Cristo, ellos lo mencionan en su ungido, que es en hebreo. Entonces en Salmo capítulo 2 tú vas a encontrar y se levantan contra su ungido. Y eso es en hebreo, pero en una traducción hacia el griego, que era el idioma dominante en esa época, es lo mismo, es el ungido. Cristo significa el ungido. Entonces están citando las Escrituras. Y ellos están orando y están apelando al Salmo capítulo 2 y dice, Señor, este es el cumplimiento. Tu palabra ya lo había previsto. Fíjense qué glorioso. Uno, se basa en el Salmo 146 para decir, Señor, confiamos en quién eres tú. Sabemos quién eres. Y número dos, ya habías dicho que esto iba a pasar, Señor. Ya está pasando. Se están levantando contra Cristo. Se están levantando contra tu ungido, contra tu Cristo. Es una queja que está presentándose delante del Señor. Ahora, lo que ellos piden, y claro que hacen una remembranza en la oración, dicen, verdad, en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato, juntamente con los gentiles. Se fijan en la aplicación práctica. Dicen los gobernantes, los hombres empoderados aquí de nuestra ciudad se unieron para levantarse en contra del evangelio, en contra de Cristo. Y justo en este momento lo estamos viviendo. Dice aquí, dice, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y están presentando su causa delante del Señor. Y luego la petición, versículo 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Se fijan? Lo que están pidiendo es, Señor, yo te ruego, Señor, por quién eres tú, por tu soberanía gloriosa, porque eres el Rey, y también porque, Señor, es tu Cristo, porque se está cumpliendo las Escrituras, porque esto ya estaba anunciado, Señor. Estamos confiando que este es tu plan perfecto. Señor, lo único que te pedimos es darnos confianza, llénanos de tu poder. Y luego no solamente eso, también pidieron, Señor, y también considera
Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Lo que está diciendo, Señor, que siga habiendo curaciones, pero permítenos hablar con confianza y poder hacer la misión de la iglesia que tú nos encomendaste con la confianza, confiando, Señor, en quién eres tú y lo que tú ya habías anunciado que esto iba a suceder. Hermanos, la iglesia llena de aplomo por la palabra de Dios. Número uno, reconocieron que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Reconocieron que lo que estaban ellos citando era palabra de Dios. Señor, esto tú dijiste, Señor. Así te nos revelas, te nos presentas como el soberano. Y esto dijiste que iba a suceder, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres el Rey victorioso, al final de cuentas. Entonces lo que dice, Señor, danos confianza. Es todo lo que te pedimos, danos confianza a nosotros. Ellos no dijeron, Señor, te entregamos la labor, Señor, aquí nos rendimos, Señor, pues creo que ya cumplimos, ¿verdad? Dice la Biblia en el capítulo 4 que para ese punto ya había 5,000 salvos, 5,000 que habían entregado su vida al Señor, 5,000 creyentes ya, hombres más las mujeres y los niños. Entonces ya era un problema social ahí religioso. Sin embargo, ellos dijeron, Señor, ya cumplimos, ¿sabes qué? Ya nos amenazaron, ya mejor nos vamos a pescar o nos vamos a ir a trabajar de cajeros a Lesmar, no sé. Ellos pudieron haber dicho muchas cosas. O Señor, ya vamos a abrir una oficina del apostolado, ¿verdad? De Jerusalén, y ya los demás que prediquen y que los persigan. No fue así. Ellos, su oración fue, Señor, danos confianza, ayúdanos a confiar en quién eres y confiar en que estamos haciendo tu misión. Esa fue la oración. Pero la base de su oración fueron las escrituras. Las escrituras. Y la respuesta, hermanos, dice el versículo 31, y con esto concluimos esta reflexión. Después que oramos, el lugar donde estábamos reunidos tembló. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo había temblado? Dos capítulos atrás, en Hechos 2, cuando vino la promesa del Espíritu Santo, el lugar tembló, un estruendo. Dice, y aquí otra vez se vuelve a repetir, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí fue otra manifestación gloriosa. Esta no fue la primera visitación del Espíritu Santo, esta vino a llegar una llenura del Espíritu Santo. Otra vez, órale, ahí va más poder, más poder. Dice, y luego la respuesta fue una oración contestada, dice, y hablaban la palabra de Dios, ¿con qué, hermanos? Con valor. Dios contestó inmediatamente. Por eso es tan importante que oremos a partir de las escrituras, porque estamos entonces nosotros pidiendo peticiones que van conforme al corazón de Dios. David, que fue caracterizado por ser un hombre conforme al corazón de Dios, está escribiendo estas verdades bíblicas en los Salmos. Y ahora, después de miles de años después, en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva está usando esas mismas verdades para poder afianzar y para poder animar y llenar los corazones de valor. Y Dios contestó la oración. ¿Cómo? Con la llenura de su Espíritu Santo. Y entonces la respuesta fue, ellos llenos del poder fueron y siguieron cumpliendo la misión que el Señor había hecho. Hermanos, no hay mejor manera de orar y de poder nosotros clamar a Dios. Incluso no hay mejor manera como nosotros podemos adorar, podemos cantar al Señor, si no es a partir de las escrituras. A mí me encanta que entre cada canto tenemos una porción bíblica y estamos en las escrituras, y estamos a partir de las escrituras, respondemos. Dios nos habla y nos presenta, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, y nosotros respondemos en alabanza. Y eso es glorioso, es un diálogo. Cuando estamos alabando a Dios, estamos en un diálogo, porque por la grandeza, por las verdades, como en el caso de la iglesia primitiva, por la verdad de que Él es soberano, entonces ellos respondieron en oración. Y el Señor respondió gloriosamente. La alabanza debe estar centrada en las escrituras. La oración debe estar centrada en las escrituras. Y eso, hermanos, le da vida. Cuando oramos en las escrituras, no es aburrido, se nos va el tiempo. Cuando estamos en las escrituras, no somos repetitivos. Cuando estamos en las escrituras, empezamos a orar por cosas que ni siquiera se nos hubiera ocurrido a nosotros orar.
Yo no sé cuántos de nosotros hemos orado en este sentido como lo hizo la iglesia primitiva, pidiendo al Señor: Señor, dame valor para hablarle a mi patrón, dame valor para hablarle a mi vecino de Cristo, dame valor para poder compartir tu palabra públicamente, dame valor para poder, cuando vaya en el camión, cuando vaya en el transporte, donde sea, yo poder compartirle al que está junto a mí. Dame valor. No sé si alguna vez hemos orado en ese sentido. O dame valor cuando venga el malo y nos amenace. Valor. Si somos bíblicos, no tenemos por qué temer, porque el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque en este capítulo glorioso del libro de los Hechos vemos a la iglesia respondiendo ante una amenaza, Señor, respondiendo ante lo que los hombres, incluso los gobernantes, querían imponer sobre la iglesia, callarles y que tu obra fuera estorbada, Señor. Pero ellos respondieron bíblicamente. Gracias por Pedro, por Juan, por estos hombres, Señor, que se reunieron dirigidos por ti, por tu Espíritu, y fueron a las Escrituras. Y a partir de las Escrituras presentaron su causa delante de ti, Señor, porque ellos estaban en un corazón contigo, Señor, dirigidos por tu Espíritu, Señor, y tú contestaste la oración. Señor, en el siguiente capítulo vemos que otra vez los llevan presos porque ellos no obedecieron a hombres, pero esta vez los azotan, Señor. Los azotan. ¿Y cuál habrá sido la respuesta, Señor, de esta oración gloriosa? Que después de que los azotan, los sueltan y los vuelven a amenazar, y ellos van gozosos, Señor, porque sufrieron por causa de Cristo y se sienten indignos, Señor. Padre, vemos la gloria de tu mano, Señor, tu respuesta gloriosa cuando oramos a partir de las Escrituras. Ayúdanos a amar tu palabra, a estimarla, a guardarla en nuestro corazón, Señor, a estar con ella, a repetirla, a caminar con ella, Señor, a decírsela a nuestros hijos, que sea nuestro caminar, el despertar, al acostarnos, Señor, al entrar, al salir, que la pongamos en nuestras manos, Señor, que la atemos a nuestro cuello, que vayamos con ella, Señor, en todo tiempo. Haznos hombres y mujeres de tu palabra, Dios, y cuando venga la adversidad, permítenos ir a ella. En el nombre de Cristo Jesús.